Dicen que en la sala de partos ocurren milagros. No mencionan las pesadillas que pueden surgir bajo esas luces fluorescentes estériles ni cómo un solo momento puede destrozar todo lo que creías saber sobre tu vida. Me llamo Nick Renae y tengo 40 años. Soy gerente de Romanos, un restaurante italiano de gama media en Brierwood, un suburbio idílico donde todos se conocen, o al menos eso creen. Llevo 12 años casado con Marisa y tenemos 2 hijas, Ava, de 8 años, y Jamie, de 6. Teníamos 2 hijas, debería decir, porque después de lo que pasó hace 3 meses, ya no sé qué tenemos. La contracción empezó a las 2 de la madrugada de un martes de septiembre. Marisa llevaba semanas actuando de forma extraña, distante, reservada, siempre con el móvil. Pasaba más tiempo en el gimnasio con su entrenador, Chase Morrison, una especie de héroe local que había servido 2 veces en Oriente Medio antes de volver a Brierwood para abrir un gimnasio. El tipo que parecía sacado de un cartel de reclutamiento militar, todo mandíbula cuadrada y aire de confianza. Nick, es hora. Marisa había jadeado, agarrándose el vientre hinchado. Su rostro estaba pálido, casi gris bajo la luz del dormitorio. Algo no anda bien. Había conducido como un loco hasta el Hospital General de Brierwood. Mis manos temblaban sobre el volante. Marisa seguía gimiendo en el asiento del pasajero, pero no eran los dolores de parto normales que recordaba de nuestros otros 2 embarazos. Estos sonaban diferentes, desesperados, casi culpables. El doctor Su, nuestro médico de cabecera que atendió los partos de Ava y Jaime, nos recibió en la entrada de urgencias. Era un hombre nervioso incluso en el mejor de los casos, pero esa noche parecía haber visto un fantasma. Le temblaban las manos mientras examinaba a Marisa, y lo sorprendí mirándome con algo que parecía lástima. «Señor Renae», dijo en voz baja mientras las enfermeras llevaban a Marisa a la sala de partos. «Quizás debería esperar afuera como si fuera el infierno», respondí. «Estuve allí para los otros 2 partos. No me voy a perder este». El rostro del doctor supalició aún más. «Realmente creo que me quedo». El parto duró 4 horas. 4 horas de Marisa gritando, no solo de dolor, sino de algo más. Miedo tal vez o vergüenza. No dejaba de mirarme con esos ojos desorbitados y desesperados como si quisiera decirme algo pero no pudiera encontrar las palabras. Cuando finalmente nació el bebé, la habitación quedó en completo silencio. El doctor levantó el pequeño cuerpo y vi cómo su rostro palidecía. Su boca se movió en silencio, podría haber jurado que articuló las palabras. «Corre, solo corre». Me acerqué para ver a mi recién nacido y fue entonces cuando lo vi. El bebé estaba mal. No solo enfermo prematuro, estaba mal. Las extremidades estaban mal formadas, retorcidas de una forma que me revolvió el estómago. El rostro era apenas reconocible como humano. Era como algo sacado de una película de terror, una pesadilla hecha carne. «Déjenme ver a mi bebé», gritó Marisa, intentando, para sentarse en la mesa de partos. «Déjenme verlo». El doctor rápidamente envolvió al bebé en una manta y se la entregó a una enfermera, quien salió corriendo de la habitación. Luego se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos, con algo entre terror y compasión. «Señor Renae», susurró, apartándome. «Tiene que irse ahora. No haga preguntas. Vete ya». Pero yo ya lo había deducido. Allí, en esa habitación estéril, viendo a mi esposa sollozar histéricamente mientras el personal médico intercambiaba miradas nerviosas, supe con absoluta certeza que lo que acababa de presenciar no era mío. No podía serlo. La cronología no cuadraba. Los rasgos eran todos diferentes. Y lo más importante, la corazonada que había estado ignorando durante meses finalmente se cristalizó en una cruda verdad. Marisa me había estado engañando. El bebé no era mío. Y cualquier pesadilla genética que acabara de nacer era el resultado de su aventura con alguien cuyo ADN nunca debería haberse mezclado con el suyo. Salí de ese hospital a las 6 de la mañana, me subí a mi coche y conduje directamente a una farmacia abierta a las 24 horas. Compré un kit de prueba de ADN, volví a casa y me tomé una muestra del interior de la mejilla. Luego regresé al hospital, con palabras dulces y convincentes. Una enfermera comprensiva me permitió ver al bebé una vez más y obtuve la muestra que necesitaba. 2 semanas después, los resultados confirmaron lo que ya sabía. 0% de probabilidad de paternidad. Presenté la demanda de divorcio al día siguiente y dejé una carta en la mesa de la cocina. Espero que el verdadero padre del niño cuide de ustedes 2. Se acabó. Vendí nuestra casa. Me mudé con mi hermano Tom, un detective del departamento de policía de Brierwood, e intenté reconstruir mi vida de los escombros de 12 años de matrimonio.
Fue entonces cuando llegó el sobreanónimo. El apartamento de Tom era el típico piso de soltero. Cajas de pizza, botellas de cerveza vacías y un sofá que había visto mejores décadas. Pero era honesto, lo cual era más lo que podía decir de la impecable casa suburbana que había compartido con Marissa. ¿Seguro que estás listo para esto?, preguntó Tom, entregándome una taza de café que podría haber quitado la pintura. Era 2 años menor que yo, pero parecía mayor, con canas en su cabello oscuro y arrugas alrededor de los ojos por 20 años de lidiar con lo peor que la humanidad podía ofrecer. Levanté el sobre papel manila que habían deslizado por debajo de su puerta en algún momento durante la noche. Sin remitente, solo mi nombre escrito en mayúsculas. Lista como nunca. Dentro había una docena de fotografías, todas tomadas con un teleobjetivo. Marissa y Chase en posiciones comprometedoras, besándose en el estacionamiento del gimnasio, manoseándose en su camioneta, entrando juntos a una habitación de motel. Las marcas de tiempo se remontaban a 8 meses atrás, mucho antes del embarazo. Pero fue la nota lo que realmente me llamó la atención. No sabes ni la mitad. Hay más, mucho más. Un amigo. Alguien está jugando, dijo Tom, estudiando las fotos por encima de mi hombro. La pregunta es, ¿a quién le importa? La evidencia habla por sí sola. Evidencia de una aventura. Claro. Pero, ¿por qué enviártelo ahora? Ya solicitaste el divorcio. ¿Qué sentido tiene? Estaba a punto de descubrirlo. A la mañana siguiente, pasé por Romanos para atender el turno del almuerzo. El restaurante había sido mi refugio durante el último mes, el único lugar donde podía concentrarme en algo que no fuera el cráter humeante que solía ser mi vida personal. Pero en cuanto crucé la puerta, supe que algo había cambiado. Sara Martínez, mi subgerente, levantó la vista del libro de reservas con una expresión que no pude descifrar del todo. Lee, Nick, tenemos que hablar. Me llevó a la oficina de atrás y cerró la puerta. Sara tenía 28 años. Era inteligente, eficiente y llevaba 2 años sintiendo lo que ella creía que era un amor secreto por mí. Siempre fingí no darme cuenta. Era una buena empleada y yo había estado casado. Todo el pueblo está hablando, dijo sin preámbulos. Sobre ti, Marissa, el bebé, todo. Déjalos hablar. No es tan simple. La gente está diciendo cosas feas. Sacó su teléfono y me mostró una captura de pantalla de la página de Facebook de la comunidad de Briarwood. La publicación tenía más de 200 comentarios, todos especulando sobre mi matrimonio, mi virilidad y mi capacidad para satisfacer a mi esposa. El consenso general parecía ser que yo era un patético adicto al trabajo que había empujado a Marissa a los musculosos brazos de Chase por negligencia e insuficiencia. Aparentemente, estás demasiado cansado para tocar a tu propia esposa, leyó Sara en la pantalla. Y Nicole Peterson dice que prefieres el contenido para adultos a lo real. Nicole Peterson, la mejor amiga de Marissa y compañera de entrenamiento, la rubia chismosa que nunca me había caído bien. Por supuesto, ella estaría liderando el asesinato de mi reputación. Al menos no soy el único tipo en el pueblo que prefiere la ficción, dije, aunque empiezo a pensar que la realidad podría ser más entretenida. Sara casi sonrió ante eso. Hay más. Chase ha estado diciendo a la gente que lo amenazaste. Dice que eres inestable, posiblemente peligroso. Eso fue interesante. Todavía no había amenazado a Chase. Pero si ya estaba jugando la carta de la inocencia, significaba que estaba preocupado por algo. ¿Qué más están diciendo? ¿Que Marissa está mejor sin ti? ¿Que Chase es un hombre de verdad que sabe cómo tratar a una mujer? ¿Que estás teniendo una especie de crisis y no deberías estar cerca de los niños? ¿Los niños? Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ava y Jaime se estaban quedando con Marissa en casa de su hermana mientras los trámites del divorcio se prolongaban. Podía verlos 2 veces por semana, visitas supervisadas que parecían sesiones de tortura. Hay algo más, continuó Sara. Ayer estaba en el gimnasio tratando de obtener algo de información, ¿sabes? Y escuché a Marissa hablando con algunas de las otras mujeres. Ella fue muy explícita al hablar de Chase, sobre lo que le hace que supuestamente tú nunca hiciste. Mi mandíbula apretado. ¿Qué tan gráfico? Digamos que entró en detalle sobre su resistencia y sus necesidades. Hizo que sonara como si fueras una especie de monje que preferiría trabajar que yo ya entiendo. Pero por humillante que fuera, el chisme también me dio una idea. Si Marissa y sus amigas querían jugar sucio, yo también podía jugar ese juego. Había pasado 12 años observando la maquinaria de rumores de este pueblo en acción, viendo lo rápido que las reputaciones podían construirse o destruirse con el susurro adecuado al oído adecuado. Era hora de comenzar mi propia investigación. Esa noche, estacioné frente al gimnasio Golds y esperé.
La camioneta de Chase estaba en el estacionamiento junto con el Honda de Marisa. A través de las ventanas del piso al techo, podía verlos entrenando juntos o fingiendo que, en su mayoría, estaban hablando, con las cabezas cerca una de la otra, tocándose ocasionalmente de maneras que me hacían arder el estómago. A las 9, el gimnasio cerró. Chase y Marisa salieron juntos, pero en lugar de subirse a autos separados, ambos se subieron a su camioneta. Los seguí a distancia mientras conducían hacia el otro lado de la ciudad, a un centro comercial destartalado que albergaba una lavandería abierta a las 24 horas y una casa de cambio de cheques. Lugar y un bar de mala muerte llamado Murphy's. Entraron al bar y no salieron durante 2 horas. Cuando finalmente salieron, ambos estaban borrachos y muy cariñosos. Chase empujó a Marisa contra el costado de su camioneta y la besó como si intentara devorarle la cara. Sus manos estaban por todas partes, agarrando su camisa, su cinturón, su ya había visto suficiente. Estaba a punto de irme cuando noté algo más. La camioneta de Chase estaba estacionada en un espacio para discapacitados y no había ningún permiso colgando de su espejo retrovisor. Una pequeña cosa, pero me dio una idea. Llamé a Tom. «Necesito un favor», dije cuando contestó. «Y antes de que preguntes, es completamente legal». 20 minutos después, una patrulla policial entró en el estacionamiento de Murphy's. Tom se bajó, le escribió a Chase una multa por estacionar en un espacio para discapacitados y luego, como Chase estaba borracho y beligerante, le administró una prueba de sobriedad en el lugar. Chase falló. Observé desde el otro lado de la calle cómo Tom esposaba al héroe local y lo metía en la parte trasera de su patrulla. Marisa se quedó allí, en el estacionamiento, tambaleándose, de repente muy sola y muy sobria. Tuvo que llamar a Nicole para que fuera a buscarla. A la mañana siguiente, el arresto de Chase por conducir ebrio era la comidilla del pueblo. Su foto policial se publicó en la página de Facebook del Departamento de Policía, donde acumuló decenas de comentarios de vecinos conmocionados y miembros del gimnasio decepcionados. Pero la verdadera recompensa llegó esa tarde cuando pasé por el gimnasio para ver cómo estaba Marisa y asegurarme de que estuviera bien después de la traumática experiencia de ver a su amigo arrestado. La encontré en el vestuario de mujeres llorando en una toalla mientras Nicole le frotaba la espalda y le hacía ruidos tranquilizadores. «No es justo», sollozó Marisa. «Chase es un buen hombre. No se merece esto». «Lo sé. Cariño», Nicole intervino. «Probablemente Nick lo planeó todo. Es bastante vengativo». Me aclaré la garganta desde la puerta. Ambas mujeres se giraron, con el rostro pálido. «Chicas», dije con mi mejor sonrisa de esposo preocupado. «Me enteré del pequeño percance de Chase anoche. Algo terrible. Espero que reciba la ayuda que necesita». Los ojos de Marisa brillaron de ira. «¿Tú hiciste esto?» «¿Hiciste qué?» «Estaba en casa con Tom viendo el partido. Pregúntale tú mismo». Lo cual era técnicamente cierto. Tom y yo habíamos estado viendo el partido hasta el final. Hasta que lo llamé por la multa de estacionamiento para discapacitados. «Eres patético», espetó Nicole. «Espiando a tu propia esposa como si fueras un acosador». «Ex esposa», corregí. «Y no estaba espiando. Simplemente salí a dar una vuelta en coche y vi la camioneta de Chase en un espacio para discapacitados. Como ciudadano preocupado, me sentí obligado a denunciarlo». La expresión en el rostro de Marisa no tenía precio. Sabía que estaba mintiendo, pero no podía probarlo. Más importante aún, estaba empezando a darse cuenta de que su aburrido y predecible marido podría no ser tan inofensivo como había pensado. «Aléjate de nosotros», dijo. «Haré lo que pueda, pero ya sabes cómo son los pueblos pequeños. La gente habla y a veces la verdad sale a la luz». Los dejé allí rumiando su propia paranoia y conduje a casa con la primera sonrisa genuina que había sentido en meses. Pero esa noche encontré algo que me borró la sonrisa de la cara. Estaba revisando las últimas pertenencias de Marisa, cosas que había dejado atrás en su prisa por mudarse cuando encontré su vieja bolsa de gimnasio enterrada al fondo del armario de nuestro dormitorio. La mayor parte era ropa deportiva típica, sujetadores deportivos sudados, proteína en polvo, gomas para el pelo. Pero al fondo, envuelta en una toalla sucia, era un teléfono desechable barato. Todavía tenía batería y no estaba protegido con contraseña. Marisa siempre había sido descuidada con la tecnología. Lo que encontré me heló la sangre. Cientos de mensajes de texto de casi un año atrás. No solo con Chase, sino con otros hombres. Muchos otros hombres. Los mensajes eran explícitos, gráficos y no dejaban nada a la imaginación.
Marisa había estado dirigiendo lo que equivalía a un servicio de acompañantes unipersonal, usando el gimnasio como su base de operaciones. Pero la cosa empeoró. Algunos de los mensajes eran de hombres que conocía, hombres casados, miembros respetables de la comunidad que le habían estado pagando mi esposa por servicios que habrían avergonzado incluso a una acompañante, el entrenador de fútbol juvenil, un concejal, incluso el doctor Su, el médico nervioso que atendió el parto de nuestros hijos. Y entonces encontré el chat grupal. Se llamaba Brearwood Wives Club y tenía 8 miembros, incluyendo a Marisa y Nicole. Estaban coordinando sus actividades, compartiendo clientes e incluso calificando sus actuaciones. Era como un Yelp para infidelidades, con calificaciones por estrellas y reseñas detalladas. Me temblaban las manos mientras revisaba meses de mensajes. Estas mujeres habían convertido la infidelidad en un modelo de negocio con precios y programación de citas. Tenían clientes habituales, tarifas especiales para quienes iban por primera vez e incluso un programa de referidos. Y Chase Morrison no era solo un cliente, era su contacto. La situación se estaba aclarando. Chase había estado reclutando esposas insatisfechas, presentándolas a hombres casados y adinerados y quedándose con una parte de las ganancias. Había convertido el gimnasio en una tapadera para una red de acompañantes. Y mi esposa había sido una de sus mejores empleadas. Pero había algo más, algo que me revolvía el estómago aún más que el tema de las acompañantes. En varios mensajes, Marisa mencionaba a su cliente especial, alguien que pagaba extra por encuentros sin protección, alguien con gustos particulares que las otras mujeres no satisfacían, alguien cuyo material genético podría explicar el horror que había nacido en esa sala de partos. Necesitaba ayuda y sabía exactamente a quién llamar. «¡Jesucristo!», susurró Tom mientras revisaba los mensajes en el teléfono desechable. Estábamos sentados en su cocina a las 2 de la mañana, con botellas de cerveza vacías, esparcidos sobre la mesa entre nosotros. Este es un caso federal, Nick. Actividad de acompañantes, evasión de impuestos, probablemente lavado de dinero. Estas mujeres se enfrentan a una pena de prisión seria. ¿Y Chase? Está acabado. El proxenetismo conlleva una pena mínima obligatoria en este estado. Le esperan de 10 a 15 años. Fácil. Debería haberme sentido satisfecho, pero solo sentía un vacío. Mi esposa no solo me había engañado, había convertido nuestro matrimonio en una farsa mientras dirigía una empresa criminal desde el gimnasio local. Hay más, dije, mostrándole los mensajes sobre el cliente especial. Creo que este tipo podría ser el padre de la criatura que dio a luz Marisa. El rostro de Tom palideció. Nick, no puedes seguir por ese camino. ¿Qué pasó con ese bebé? Ya no es tu problema. Lo es si este psicópata sigue suelto. ¿Y si es peligroso? ¿Y si? ¿Y si no pasa nada? Lleva esta evidencia al FBI y deja que ellos se encarguen. Mantente al margen. Pero no podía mantenerme al margen. No cuando tenía el poder. Para destruir a las personas que destruyeron mi vida. A la mañana siguiente, llamé para decir que estaba enfermo y conduje hasta el gimnasio. Era temprano, un poco después de las 6, y el lugar estaba mayormente lleno. Vacío excepto por unos cuantos entusiastas del fitness. Chase estaba allí corriendo en una cinta con su monitor de tobillo claramente visible por encima de su calcetín. Su arresto por conducir ebrio lo había convertido en un paria local, pero estaba tratando de mantener su rutina, fingiendo que todo era normal. Esperé a que terminara su entrenamiento y me dirigí al vestuario de hombres. Luego lo seguí. «Nick», dijo cuando me vio, tratando de sonar casual, «no esperaba verte aquí». «Apuesto a que no». Levanté el teléfono desechable. Se puso pálido. «¿De dónde sacaste eso?» Marisa lo dejó, descuidada de su parte. ¿No crees? Chase miró alrededor del vestuario vacío, probablemente calculando sus posibilidades de dominarme y arrebatarme el teléfono. Pero ya me lo esperaba. Saqué mi propio teléfono y le mostré la pantalla. Ya estaba grabando nuestra conversación. «Tranquilo», dije. «No estoy aquí para pelear contigo. Estoy aquí para hacer un trato». «¿Qué clase de trato?» «De esas en las que tú y tu pequeña operación de escoltas desaparecen de mi vida para siempre y yo no envío esta evidencia al FBI». Chase apretó la mandíbula. «No sabes con qué te estás metiendo». «Sé exactamente con qué me estoy metiendo. Jugando con 8 mujeres, docenas de clientes, miles de dólares en ingresos no declarados. El IRS por sí solo te metería en la cárcel por 20 años. ¿Y si me niego?», sonreí. «Entonces supongo que descubriremos que también te preparó tu entrenamiento militar para la prisión federal». Chase guardó silencio por un largo momento,
pensándolo. Finalmente, asintió. ¿Qué quieres? Primero, me vas a decir quién era el cliente especial. El que Marisa veía sin protección. No puedo. Puedes y lo harás porque si no, salgo de aquí y voy directo a la oficina del FBI. Otra larga pausa. Luego fue el concejal Bradley. Richard Bradley. ¿Tiene algún tipo de condición genética? Algo raro. Marisa era la única dispuesta a complacer sus peticiones. Richard Bradley. Conocía el nombre. Un rico promotor inmobiliario que había servido en el Consejo Municipal durante 15 años. Estaba casado con una destacada socialité, tenía 3 hijos adultos y era dueño de la mitad de las propiedades comerciales en Brierwood. También era primo tercero de Marisa. Las piezas encajaron. Las anomalías genéticas, el horror en la sala de partos, la reacción del doctor Su. Todo cobró sentido. Ahora todo tenía sentido. Marisa se había acostado con un pariente, y el resultado había sido un niño con graves daños genéticos que no podía sobrevivir. Segundo, continué, vas a cerrar tu negocio. Todo. Las mujeres encontrarán nuevos pasatiempos, los clientes encontrarán nuevas formas de entretenimiento y tú te mudarás a otra ciudad. No puedo simplemente. Puedes y lo harás. Porque si escucho el más mínimo rumor de que esto continúa, esa evidencia irá directamente a las autoridades. Chase asintió a regañadientes. Y tercero, dije, acercándome, te vas a mantener alejado de mis hijos. Si te veo a menos de 100 metros de Ava o Jamie, nuestro trato se cancela y te las arreglas solo. Bien, perfecto. Ah, y Chase, ese monitor de tobillo que llevas tiene rastreo GPS. Así que, si estás pensando en hacer alguna estupidez, recuerda que la policía sabrá exactamente dónde estabas cuando lo hiciste. Lo dejé allí parado en el vestuario, probablemente preguntándose cómo su vida se había ido al traste tan rápido. Pero no había terminado, ni mucho menos. Mi siguiente parada era el ayuntamiento. La oficina de Richard Bradley estaba en el último piso del edificio municipal de Brierwood, un edificio de cristal, y un monumento de acero a la burocracia de pueblo pequeño. Su secretaria, una mujer de aspecto maternal con ojos desconfiados, intentó convencerme de que había estado en reuniones todo el día. Dígale que Nigrenae está aquí por su acuerdo especial con mi esposa, dije en voz alta para que los demás en la sala de espera me oyeran. El rostro de la secretaria palideció. Desapareció en la oficina de Bradley y salió 30 segundos después. Te atenderá ahora. Bradley era un hombre alto y delgado, con el pelo prematuramente blanco y una tez pálida y cerosa que sugería que pasaba la mayor parte del tiempo en interiores. Su oficina estaba decorada con los papeles de las salas, fotografías suyas con dignatarios locales y un gran retrato de su esposa e hijos. «Señor Renae», dijo, sin molestarse en levantarse ni en ofrecerme la mano. «Entiendo que tiene algunas preocupaciones». Se podría decir que sí. Coloqué el teléfono desechable sobre su escritorio y vi cómo su rostro se desmoronaba. «Sé lo de la operación de escolta», dije. «Sé lo de su acuerdo con mi esposa y sé lo del bebé». Bradley se hundió en su silla como un globo desinflado. «¿Qué quieres? ¿Justicia? Si esto es por dinero, no es por dinero. Es sobre las consecuencias». Me incliné hacia adelante, colocando mis manos sobre su escritorio. «Le pagaste a mi esposa para tener amor sin protección contigo, sabiendo que están emparentados genéticamente. El resultado fue un niño tan dañado que no pudo sobrevivir. ¿Entiendes en lo que eso te convierte?» Las manos de Bradley temblaban. No se suponía que pasara. Dijo que estaba tomando anticonceptivos, pero pasó. Y ahora tengo que vivir con el conocimiento de que mi esposa dio a luz a un monstruo porque fue demasiado codiciosa para decirle que no a un pervertido enfermo como tú. «Por favor», susurró Bradley. «Tengo una familia, una reputación». Yo también. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la plaza del pueblo donde la gente normal seguía con sus vidas normales, ajena a la corrupción que pudría en su gobierno local. «Esto es lo que va a pasar», dije sin voltearme. «Vas a renunciar al Consejo Municipal hoy. Vas a alegar problemas de salud u obligaciones familiares o cualquier excusa que quieras, pero se acabó». «No puedo». «Puedes hacerlo y lo harás. Porque si no, iré a los periódicos con esta historia. Toda ella. La escorte ilegal negocios, el incesto, la pesadilla genética que ayudaste a crear. ¿Cómo crees que se verá eso en los medios locales?» Bradley guardó silencio por un largo momento. Luego, ¿qué hay de los demás? ¿Los otros hombres que estuvieron involucrados? Eso ya no es asunto tuyo. Y la evidencia se queda conmigo. Póliza de seguro. Me volví para mirarlo. «Ah, y Bradley, si alguna vez vuelves a contactar a Marisa,
Si alguna vez te acercas a menos de 1 milla de mis hijos, si tan solo conduces por mi vecindario, te destruiré por completo y para siempre. ¿Entendido? Él asintió, incapaz de hablar. Salí del ayuntamiento con la sensación de haber logrado algo, pero la satisfacción duró poco. Mientras caminaba hacia mi auto, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Estás haciendo muchos enemigos. Ten cuidado. Un amigo, la misma persona que había enviado las fotografías. Alguien me estaba observando, siguiendo de cerca mi progreso, tal vez incluso ayudándome desde las sombras. ¿Pero quién y por qué? Estaba a punto de averiguarlo. Esa noche, recibí una llamada de Tom. Necesitamos hablar. Nos vemos en Murphy's en 1 hora. Murphy's era el mismo bar de mala muerte donde había visto a Chase y Marissa manosearse. Otros como adolescentes. Parecía apropiado. Encontré a Tom en una cabina trasera, bebiendo cerveza y con aspecto preocupado. «Tenemos un problema», dijo mientras me sentaba. «¿Qué clase de problema?» «El tipo de problema en el que mi hermano pequeño está interfiriendo con una investigación federal en curso». Se me heló la sangre. «¿De qué estás hablando?» «El FBI ha estado vigilando a Chase Morrison y su operación durante 6 meses. Estaban armando un caso, reuniendo pruebas, preparándose para una gran redada, y entonces apareciste tú y empezaste a chantajear a sus objetivos». «¿Cómo sabes esto?» «Porque la agente Sarah Coleman me llamó esta tarde. Parece que han estado monitoreando las llamadas telefónicas de Bradley y escucharon cada palabra de tu pequeña conversación. La agente Sarah Coleman, mi subgerente, Sarah, que había sido tan útil con información sobre los chismes del gimnasio, que había estado enamorada de mí durante 2 años, que había estado en la posición perfecta para observar e informar sobre todo lo que había estado haciendo. Es una agente encubierta del FBI, lo ha sido durante meses. Ella estaba usando su posición en el restaurante para acercarse a ti, esperando que los llevaras a prueba sobre las actividades de Marissa. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en la espalda. Estómago. Así que, todo lo que me dijo estaba diseñado para manipularte para que hicieras exactamente lo que hiciste. Necesitaban a alguien con acceso a las pertenencias personales de Marissa, alguien con un motivo para indagar más a fondo. Eras el psicópata perfecto. Y ahora quieren reunirse contigo esta noche. Te están ofreciendo un trato. 1 hora después, estaba sentado en la trastienda de un restaurante cerrado al otro lado de la ciudad, frente a 3 agentes del FBI tratando de procesar el hecho de que toda mi campaña de venganza había sido orquestada por las fuerzas del orden federales. La agente Coleman se veía diferente sin su uniforme de romano, más profesional, más intimidante. Estaba flanqueada por 2 agentes mayores que se presentaron como el agente especial Martínez y el agente especial Thompson. «Señor Renae», comenzó la agente Coleman, «agradecemos su cooperación en este asunto». «Cooperación. Me manipulaste. Te guiamos hacia pruebas que ya estaban allí. La operación de escolta, el lavado de dinero, la corrupción. Nada de eso fue creación nuestra. Solo te ayudamos a encontrarlo. Y ahora quieres que testifique». El agente Martínez se inclinó hacia adelante. «Queremos que termines lo que empezaste. Tenemos suficiente. Tenemos pruebas para arrestar a todos los implicados, pero necesitamos a alguien de dentro que nos ayude a pillarlos con las manos en la masa». «¿Qué clase de acto?» «Mañana por la noche habrá una fiesta», explicó el agente Thompson. «Clientes de alto nivel, varias mujeres, pruebas suficientes para meter a todos en la cárcel durante mucho tiempo. Necesitamos que nos ayudes a entrar». «¿Cómo?» El agente Coleman sonrió. «Déjanoslo nosotros». La fiesta era en una mansión en las afueras de la ciudad, propiedad de un ejecutivo farmacéutico que había sido uno de los clientes habituales de Marissa. El FBI había estado vigilando sus comunicaciones durante semanas y sabían exactamente lo que se planeaba. 1 docena de hombres ricos, 8 mujeres de la red de escorts y suficiente actividad ilegal como para presentar una acusación federal. Mi trabajo era sencillo: entrar, colocar dispositivos de grabación y salir antes de que empezaran los arrestos. «No tienes que hacer esto», dijo Tom mientras estábamos sentados en la furgoneta de vigilancia del FBI a una manzana de la mansión. «Podrías simplemente irte. Deja que ellos se encarguen. Yo no puedo irme. No cuando estoy tan cerca de obtener justicia». ¿Justicia o venganza? ¿Qué diferencia hay? El agente Coleman me entregó un pequeño dispositivo que parecía un llavero de coche. «Esto activará, ya hemos colocado el equipo de grabación dentro de la casa. Solo tienes que pulsar el botón cuando llegues a la sala principal y salir inmediatamente». «¿Y Marissa? ¿Qué pasa con ella? ¿Estará allí?» «Sí, junto con Chase, Nicole y las otras mujeres».
Todas van a ser arrestadas esta noche. Debería haberme sentido satisfecho, pero solo sentía un vacío. Después de meses de intrigas y maquinaciones, todo iba a terminar con una simple redada del FBI. Sin confrontación dramática, sin momento de triunfo, solo esposas y cargos federales. Hay algo más. El agente Coleman dijo: sabemos de tu conversación con el concejal Bradley. Ha accedido a cooperar a cambio de una reducción de cargos. ¿Qué clase de cooperación? Va a testificar sobre su relación con tu esposa. Todo, incluidas las circunstancias que rodearon el nacimiento de tu hijo. ¿El niño? Había estado intentando no pensar en ese horror, pero seguía volviendo a mis pensamientos. Cualquier pesadilla genética que hubiera resultado de la relación de Marisa con su primo iba a convertirse en un registro público. Los medios de comunicación se van a dar un festín, dije. Probablemente. Pero ese no es tu problema. Ya no. El agente Coleman tenía razón. No era mi problema. Marisa había tomado sus decisiones y ahora iba a afrontar las consecuencias. Yo solo era un espectador, un peón utilizado tanto por su esposa como por el FBI para lograr sus respectivos objetivos. Pero mientras caminaba hacia la mansión, me di cuenta de que ya no quería ser un espectador. La casa era enorme, una mansión colonial georgiana con columnas blancas y jardines impecablemente cuidados. Coches caros llenaban la entrada circular. BMW, Mercedes, incluso un Ferrari. A través de los altos ventanales, podía ver gente moviéndose dentro, con bebidas en mano, todos vestidos como si asistieran a una gala benéfica en lugar de a una reunión privada ilícita. Usé el código de acceso que me había dado el agente Coleman para entrar por una puerta lateral. La casa era aún más impresionante por dentro. Suelos de mármol, candelabros de cristal, pinturas al óleo que probablemente costaban más que mi salario anual. Música clásica sonaba suavemente desde altavoces ocultos, y el aire olía a colonia cara y humo de puros. Encontré la sala principal con bastante facilidad. Era un espacio amplio con muebles de cuero dispuestos en acogedores rincones para conversar. Grupos de personas, un bar junto a una pared y ventanales que daban a los jardines. Unas 20 personas estaban dispersas por la sala, charlando y riendo como si se tratara de cualquier otra reunión de la alta sociedad. Fue entonces cuando la vi. Marisa estaba de pie cerca de la barra, con un vestido de cóctel negro que realzaba la figura que tanto se había esforzado por mantener en el gimnasio. Hablaba con un hombre que reconocí como el ejecutivo farmacéutico dueño de la casa, con la mano apoyada en su brazo de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre su relación. Se veía hermosa, radiante, como si estuviera exactamente donde debía estar. Por un momento, me quedé allí mirándola, recordando la mujer de la que me había enamorado 15 años atrás. La mujer que me había dado 2 hijas preciosas, que había compartido mis sueños de construir una vida juntos en este pueblito perfecto. Esa mujer se había ido. Probablemente hacía mucho tiempo que se había ido. Lo que tenía delante ahora era una desconocida con el rostro de mi esposa, una criminal que había convertido nuestro matrimonio en una transacción comercial. Pulsé el botón del dispositivo de grabación y empecé a irme. Fue entonces cuando Chase Morrison me vio. «Vaya, vaya», dijo en voz alta para que todos en la sala lo oyeran. «Miren quién decidió colarse en la fiesta». Todas las conversaciones se detuvieron. Todas las cabezas se volvieron hacia mí, incluida la de Marisa. Su rostro palideció al verme, y por un momento pensé que se desmayaría. Luego su expresión se endureció, volviéndose fría y calculadora. «¿Qué haces aquí, Nick?» «Solo me estaba despidiendo. Debería haberme ido». Entonces se activó el dispositivo de grabación. El FBI estaba esperando afuera, y mi papel en esta operación había terminado. Pero algo me hizo quedarme. Tal vez fue la forma en que me miraba, como si yo fuera una especie de intruso patético que no pertenecía a su nuevo mundo. «Adiós». Chase dio un paso al frente, con el pecho inflado como un gallo defendiendo su territorio. «No irás a ninguna parte hasta que expliques cómo entraste aquí». Crucé la puerta. «Esta es una fiesta privada. Estás entrando sin permiso, así que llama a la policía». Eso provocó risas entre algunos de los otros invitados que comenzaban a darse cuenta de que estaban presenciando una especie de drama doméstico. Algunos de ellos sacaron sus teléfonos, probablemente grabando todo para redes sociales. «Tienes que irte», dijo Marisa, caminando hacia mí con esa sonrisa falsa que usaba cuando intentaba manipular a alguien. «Esto es vergonzoso». «¿Vergonzoso para quién?» «Para todos. Estás armando un escándalo». «Yo estoy armando un escándalo. Tú eres quien convirtió nuestro matrimonio en una operación de acompañantes». La sala quedó en completo silencio. Varios de los invitados varones de repente se vieron muy incómodos,
probablemente preguntándose si sus propias actividades estaban a punto de ser expuestas. «No sabes de lo que estás hablando», dijo Marisa, pero su voz temblaba. «Sé lo del teléfono desechable. Sé lo del cheque grupal. Sé lo de tu acuerdo especial con el concejal Bradley». El rostro de Marisa se arrugó. «Nick, por favor. Sé lo del bebé». Fue entonces cuando Chase hizo su movimiento. Se abalanzó sobre mí rápidamente, probablemente pensando que podría callarme con una paliza rápida antes de que dijera algo más. Pero yo ya me lo esperaba. Había pasado meses planeando este momento, y no iba a dejar que un musculoso adicto al gimnasio me lo arruinara. Esquivé su embestida y extendí el pie. Chase cayó con fuerza. Su cara impactó contra el suelo de mármol con una grieta húmeda. Una mancha rojo oscuro comenzó a extenderse bajo su cabeza mientras yacía allí gimiendo. La habitación estalló en caos. Las mujeres gritaban, los hombres chillaban y alguien llamaba a emergencias. Pero todo en lo que podía concentrarme era en Marisa, de pie allí con su vestido negro, mirándome como si nunca me hubiera visto antes. «¿Quieres saber la verdad?», dije, alzando la voz por encima del alboroto. «Tu esposa ha estado dirigiendo una red de acompañantes desde Gimnasio Wolves durante el último año. Se ha estado vendiendo a la mitad de los hombres casados de este pueblo, incluyendo su propio primo. El bebé que dio a luz hace 3 meses estaba tan dañado genéticamente por el incesto que murió en cuestión de horas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces la puerta principal estalló hacia adentro y agentes del FBI irrumpieron en la habitación, gritando órdenes y desenfundando sus armas. La agente Coleman iba al frente, con su arma apuntando al techo, su voz cortando el caos como un cuchillo. «FBI, todos al suelo ahora». Lo que siguió fue un pandemonio controlado. Los agentes separaron a los invitados, les leyeron sus derechos y comenzaron el proceso de determinar quién era un cliente, quién era un acompañante y quién simplemente estaba en el lugar equivocado. Lugar en el momento equivocado. Me encontré esposado y sentado en un sofá junto a un concejal que lloraba con la cara entre las manos. Al otro lado de la habitación, Marisa estaba siendo interrogada por el agente Martínez. Su rostro estaba lleno de rímel y su vestido de cóctel arrugado por haber sido forzado al suelo. «Lo hiciste bien», dijo el agente Coleman, sentándose a mi lado. «Obtuvimos todo lo que necesitábamos. ¿Qué pasa ahora? Ahora procesamos las pruebas, presentamos los cargos y dejamos que el sistema judicial haga su trabajo». Y Marisa se enfrenta a cargos federales por actividad acompañante ilegal, lavado de dinero y evasión de impuestos. Probablemente de 10 a 15 años como mínimo. Debería haberme sentido reivindicado, pero todo lo que sentía era cansancio. La adrenalina se estaba disipando y la realidad de lo que acababa de suceder comenzaba a calar hondo. Mi esposa iba a ir a prisión. Mis hijos iban a crecer sabiendo que su madre era una delincuente convicta y yo iba a tener que reconstruir mi vida desde la nada. «Hay algo más», el agente Coleman declaró. «Encontramos pruebas adicionales en el apartamento de Chase, registros financieros, listas de clientes e incluso grabaciones de vídeo. Esta operación era más grande de lo que pensábamos». «¿Cuánto más grande?» «Lo suficientemente grande como para derrocar a la mitad del gobierno de la ciudad». Como si estuviera en Q, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Miré la pantalla y vi un número familiar. El amigo anónimo que me había estado enviando información durante todo este calvario. El mensaje era simple. «Bien hecho. Justicia cumplida. No volverás a saber de mí». Miré alrededor de la habitación, estudiando los rostros de los agentes del FBI, preguntándome cuál de ellos había sido mi aliado secreto. Pero todos parecían iguales. Profesionales, concentrados, sin revelar nada. No importaba. Quienquiera que me hubiera ayudado, cualesquiera que fueran sus motivos, el trabajo estaba hecho. A Chase Morrison lo estaban subiendo a una ambulancia, con la cara vendada y las manos esposadas a la camilla. A Marisa la llevaban hacia una furgoneta policial, con la cabeza agacha y los hombros temblando por sollozos silenciosos. Al pasar junto a mi silla, levantó la vista y me miró a los ojos por última vez. «Lo siento», susurró. «Yo también», respondí, y lo decía en serio. Sentía pena por la mujer que solía ser, por el matrimonio que habíamos perdido, por los hijos que crecerían sin su madre. Pero no sentía pena por lo que había hecho. Se había hecho justicia, y a veces eso era lo mejor que se podía esperar. 6 meses después, los juicios terminaron y se dictaron las sentencias. Marisa recibió 12 años de prisión federal. Chase recibió 15. El concejal Bradley recibió 8 años y se vio obligado a pagar una indemnización a la ciudad. Una docena de hombres más recibieron diversas sentencias que iban desde la libertad condicional
hasta 5 años. La historia fue noticia nacional durante aproximadamente una semana. Una operación ilegal de acompañantes en un pequeño pueblo derribó al gobierno local y luego cayó en el olvido a medida que nuevos escándalos captaron la atención del público. Conservé mi trabajo en Romanos, obtuve la custodia total de Ava y Jamie y poco a poco comencé a reconstruir mi vida. Las niñas eran disiliens, como suelen ser los niños, y con la ayuda de una buena terapeuta, comenzaron a procesar lo que le había sucedido a su familia. Tom me ayudó a comprar una pequeña casa al otro lado de la ciudad, lejos de los recuerdos y los chismes. No era gran cosa. 3 habitaciones, un baño, un patio diminuto, pero era honesta, limpia, un lugar donde mis hijas podían crecer sin la sombra de los crímenes de su madre. Ellas. Y tarde en la noche, cuando las niñas estaban dormidas y la casa estaba en silencio, a veces pensaba en aquella amiga anónima que me había ayudado a encontrar la verdad. Nunca supe quién era, pero tenía mis sospechas. La agente Coleman se había marchado de Brierwood tras los juicios, trasladada a una oficina de campo en Chicago, pero antes de irse, pasó por el restaurante para despedirse. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. ¿De qué? De cómo terminó todo. Lo pensé un momento, observando la gente que almorzaba a través de la ventana en la cocina. Gente normal viviendo vidas normales, sin darse cuenta de lo cerca que había estado su pequeño pueblo perfecto de la corrupción total. No, dije finalmente, no me arrepiento de nada. Ella sonrió, una sonrisa sincera esta vez, no la falsa que había puesto durante su misión encubierta. Bien, el mundo necesita más hombres honestos. Y entonces se marchó de mi vida para siempre, dejándome solo con preguntas y la satisfacción de saber que se había hecho justicia. No era el final que había imaginado cuando empezó toda esta pesadilla, pero era el final que merecíamos. Los culpables habían sido castigados, los inocentes habían sido protegidos y la verdad finalmente había salido a la luz. A veces eso es todo lo que necesitas. Puede preguntar,